Bienvenido de nuevo y gracias por ver este último video. Si estás viendo esto, probablemente te estés preguntando, ¿qué es exactamente un transductor de presión? Hoy esperamos cubrir todas las preguntas que puedas tener acerca de los transductores de presión. Comenzamos. ¿Qué es un transductor de presión? Un transductor de presión es un dispositivo que mide la presión de un fluido, indicando la fuerza que el fluido está ejerciendo sobre las superficies en contacto con él. Un transductor de presión, a menudo llamado transmisor de presión, es un transductor que convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Los transductores de presión se utilizan en muchas aplicaciones de control y monitoreo, como flujo, velocidad del aire, nivel, sistemas de bombeo o altitud. ¿Cómo funciona? Aunque hay varios tipos de transductores de presión, uno de los más comunes es el transductor de base de calibrador de tensión. Funcionamiento. La conversión de presión en una señal eléctrica se logra mediante la deformación física de medidores de tensión, que están unidas al diafragma del transductor de presión. La presión aplicada al transductor de presión produce una deflexión del diafragma, que introduce tensión en los calibradores. Por lo tanto, la tensión producirá un cambio en la resistencia eléctrica proporcional a la presión. En pocas palabras, el transductor de presión convierte la presión en una pequeña señal eléctrica que se transmite al medidor. Las dos señales más comunes que se utilizan son una señal de 4 a 20 mA o también se puede utilizar una señal de 0 a 5 voltios. Entonces, para calcular la presión, el transductor de presión contiene un colector de fuerza, en este caso es el diafragma flexible, que cuando se deforma se presuriza creando una señal eléctrica. El sensor puede determinar la cantidad de presión midiendo esta señal eléctrica. Salida eléctrica. Los transductores de presión generalmente están disponibles con tres tipos de salida eléctrica: transductores de presión con salida en milivoltios, transductor de presión de salida de voltaje y transductores de presión de salida de 4 a 20 mA. Transductores de presión con salida en milivoltios. Un transductor con salida en milivoltios es normalmente el transductor de precisión más económico. Su señal de salida está alrededor de 30 milivoltios. La salida real es directamente proporcional a la energía de entrada o excitación del transductor de presión. Esto quiere decir que si la excitación fluctúa, la salida también cambiará. Debido a esta dependencia del nivel de excitación, se sugieren fuentes de energía reguladas para usar con transductores de milivoltios. Debido a que la señal de salida es tan baja, el transductor no se deberá ubicar en un entorno eléctricamente ruidoso. Se deberán mantener relativamente cortas las distancias entre el transductor y el instrumento. Transductores de presión de salida de voltaje. Los transductores de presión de salida de voltaje proporcionan una salida mucho más alta que un transductor de milivoltios. La salida normalmente es de 0 a 5 VCC o de 0 a 10 VCC, colector común de voltaje. La salida del transductor no es normalmente una función directa de la excitación. Esto significa que con frecuencia las fuentes de energía no reguladas son suficientes, siempre y cuando caigan dentro de un rango de energía especificado. Debido a que tienen una salida de nivel más alta, estos transductores no son tan susceptibles al ruido eléctrico como los transductores de milivoltios, y por lo tanto se pueden usar en muchos más entornos industriales. Transductores de presión de salida de 4 a 20 mA. Dado que una señal de 4 a 20 mA se ve menos afectada por el ruido eléctrico y la resistencia en los cables de la señal, estos transductores se utilizan mejor cuando la señal debe transmitirse a largas distancias. En resumen, transductores de presión con salida en milivoltios son económicos, pero debido a su baja señal de salida no deben ubicarse en áreas eléctricamente ruidosas y requieren una fuente de alimentación regulada para su potencia de entrada. Los transductores de presión de salida de voltaje
Incluyen acondicionamiento de señal integral y tienen niveles de salida mucho más altos, por lo que son menos susceptibles al ruido eléctrico y se pueden usar con fuentes de alimentación no reguladas. Y los transductores de presión de salida de 4 a 20 mA son los menos afectados por el ruido eléctrico y la resistencia en los cables de la señal, lo que les convierte en la mejor opción para la transmisión a larga distancia. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas aprendido sobre los transductores de presión. Si te interesa aprender más sobre los transductores de presión, te recomendamos las siguientes fuentes consultadas. Si quieres ver más videos, por favor no olvides en suscribirte a nuestro canal, o también puedes ingresar a nuestra página www.liquidtech.com. En LiquidTech, nuestro objetivo es brindar oportunidades e innovación al alcance de tus manos.